En la vida, hay dolores que no se pueden definir con palabras. Son esos momentos que rompen el corazón en 1000 pedazos. Y que nadie puede reparar, sin importar cuánto lo deseemos. Ana, una joven de corazón puro, tuvo que enfrentar uno de los golpes más devastadores que la vida le podía dar. La traición más inimaginable. Por parte de su propio prometido, Greg, y su hermana política, Melissa. Ana pensaba que su vida sería siempre una construcción sólida. Un futuro lleno de amor junto a Greg, el hombre con el que había estado desde la universidad. Después de tantos años juntos, su relación parecía estar en su punto más alto, a punto de llegar a su boda. Pero una semana antes de la ceremonia, todo cambió. Greg, el hombre que Ana había amado profundamente, se fue con Melissa, su hermana política, justo antes de la boda. Dejó atrás solo una carta, en la que Greg explicaba que había comenzado un romance con Melissa meses después de su compromiso. Y que no podía casarse con Ana porque eso sería injusto para ambos. Y para Melissa, quien en realidad era su verdadero amor. En ese momento, Ana se enfrentó a una verdad cruel. No solo había sido abandonada por el hombre que pensaba que era el amor de su vida, sino también por la hermana con la que había tratado de sanar su relación. Era la traición más profunda y dolorosa que podía haber imaginado. No estaba preparada para este golpe. El dolor de ser rechazada y abandonada en el momento más feliz de su vida la sumió en un abismo profundo. ¿Cómo podía ella seguir adelante después de saber que la persona que más amaba se había ido con la persona que más odiaba? El dolor y la desolación de Ana no se pueden describir con palabras. Pero ella no podía quedarse allí, llorando sin más. La vida seguía adelante, y ella debía levantarse, aunque su corazón estuviera hecho trizas, aunque había perdonado a Melissa, su hermana política, por todo lo que había hecho en el pasado. Esta traición definitiva la cambiaría para siempre. Acompáñanos en el viaje de Ana. Un viaje lleno de dolor, superación y aceptación. ¿Podrá Ana superar esta traición y encontrar la paz interior? ¿Merece Melissa, la mujer que la traicionó, realmente ser perdonada nuevamente? Esta es una historia de traición, de lucha interna, y de renacimiento personal. Transición a la parte 1, la traición inesperada. Una semana antes de la boda, Ana recibió una carta de Greg, el hombre con el que pensaba pasar su vida. En ella, todo lo que Ana había creído se desmoronó. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Por qué Melissa, su hermana política, fue la elegida? ¿Por qué Greg había decidido irse con ella? Ana no podía creer lo que estaba leyendo, pero era la cruda realidad. Y ese fue solo el comienzo de un camino doloroso. Por primera vez en su vida, Ana entendió que no todas las personas dentro de su familia podían ser consideradas aliadas. La relación con Melissa, que siempre había sido tensa, ahora se convertía en un odio que no podría borrarse fácilmente. Pero, ¿tendría Ana la fuerza para seguir adelante sin permitir que su pasado definiera su futuro? No te pierdas la siguiente parte de la historia, donde el dolor se convertirá en un punto de partida para un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Deja tus pensamientos en los comentarios, porque todos tenemos dolores que no podemos expresar, pero enfrentarlos es la única forma de sanarlos. Era la semana antes de la boda. Ana no podía dejar de sonreír mientras miraba el vestido de novia colgado en el vestidor, con los delicados bordados de encaje reflejando la luz tenue que entraba por la ventana. Todo estaba listo para el día más importante de su vida. El amor que había compartido con Greg durante los últimos 5 años iba a culminar en un sí. Acepto, lleno de promesas, de sueños compartidos. El futuro que había imaginado con él parecía tan cercano y tan perfecto. Pero nunca imaginó que ese futuro se desmoronaría tan rápido. Esa tarde, Greg llegó más tarde de lo habitual. Ana estaba en la cocina, preparando la cena como siempre, disfrutando del suave murmullo de la radio de fondo y el aroma del pan recién horneado. Fue entonces cuando Greg entró y la encontró en la misma rutina tranquila, sin saber que su mundo iba a cambiar para siempre. Ana, tenemos que hablar, dijo él, su voz temblorosa, quebrada, como si tuviera que decir algo que le costara el alma. Ana se giró hacia él, sorprendida por la seriedad de sus palabras. No entendía la gravedad en su rostro. La cena, el futuro juntos, todo parecía tan perfecto, pero en el fondo, algo en su interior ya le decía que algo no estaba bien. Se acercó a él,
con una sonrisa nerviosa. ¿Qué pasa, Greg? Estoy ocupada. Pero, todo está listo para la boda. ¿No? Greg tragó saliva. Su mirada evitó la de ella. Y fue entonces cuando Ana lo supo. Algo horrible estaba a punto de suceder. Ana, no puedo casarme contigo, dijo él. Las palabras saliendo como un susurro, pero que golpearon a Ana con la fuerza de un martillo. Todo se desmoronó en su mente en ese preciso instante. Ana sintió que el aire se le escapaba. Su cuerpo se tensaba, el corazón le latía con fuerza, y sus ojos se nublaban. No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? La palabra salió de su boca como un grito ahogado, pero ella no podía gritar. Solo quería comprender, entender por qué ahora, por qué antes de la boda, por qué después de todo lo que habían compartido. Greg comenzó a hablar, pero las palabras eran como un eco distante. Todo lo que Ana pudo escuchar fue la mención de su hermana política. Melissa. Los ojos de Greg finalmente se encontraron con los de Ana. Y fue ahí cuando ella lo supo con certeza. La razón no estaba en lo que ella había hecho, ni en lo que no había hecho. No se trataba de Ana, ni siquiera de ellos, era ella, Melissa. Estoy enamorado de Melissa. Ana, lo siento, pero lo que compartimos no era lo que pensaba que era. Ella y yo, hemos estado juntos durante meses, dijo Greg, sin poder mirarla a los ojos. Ana no podía creer lo que estaba escuchando. La traición estaba allí, frente a ella. Y la persona que le había prometido un futuro ahora se había ido. No solo con su confianza, sino con la mujer que había sido su hermana en todo, excepto en la sangre. La historia de cómo Greg y Melissa habían estado juntos durante tanto tiempo le cayó como una losa. Pero lo peor no era solo que Greg había mentido durante tanto tiempo. Era el hecho de que él había elegido a Melissa. La misma Melissa que Ana había tratado de perdonar por años de bullying y desprecio en la infancia. La misma Melissa que había sido una pesadilla en su vida. Ahora, no solo le había robado la oportunidad de una vida compartida, sino que también había usurpado el lugar que ella pensaba que le pertenecía. Lo siento, Greg susurró, como si esas palabras pudieran reparar el daño que acababa de causar. Ana se quedó en silencio, incapaz de decir una sola palabra. El sonido del reloj en la pared se volvió ensordecedor. El tic-tac llenando la habitación mientras su mente trataba de procesar todo lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Cómo podía alguien hacerle esto a otra persona? Especialmente a una hermana de sangre y corazón. No hubo más explicaciones, ni disculpas. Greg se levantó, dejó la carta sobre la mesa y se fue, con Melissa en su mente, llevándose con él todos los recuerdos y promesas que ella había construido en su corazón. Ana quedó sola, rodeada de promesas rotas y una vida desmoronada. El vestido de novia parecía burlarse de ella. El futuro que había soñado se desvanecía. Y la traición se sentía tan profunda que apenas podía respirar. Transición hacia la parte 2, la infancia difícil y el resentimiento acumulado. En ese momento, Ana comprendió que lo que había sucedido con Greg no era solo una traición del presente. Era una continuación de algo que había comenzado mucho antes, cuando era solo una niña. Desde que Melissa había entrado en su vida, todo había sido una lucha constante, una batalla de emociones que parecía no tener fin. Melissa había sido una sombra de odio en su vida, siempre burlándose de ella, ignorándola, e incluso despreciándola. Lo peor no fue el maltrato físico o emocional, sino que Ana siempre creyó que era su culpa. Y ahora, Melissa había ganado una vez más, llevándose todo lo que Ana había querido, la familia, el amor, la vida. Ana cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había sido tan ciega para no ver la verdad? ¿Cómo pudo haber confiado en quien más la había dañado? La historia de su infancia no estaba completa sin entender las raíces de su dolor. Melissa no solo le había robado el amor de Greg, sino también su confianza, pero el futuro de Ana no se definiría por la traición. Ana tenía que encontrar una forma de avanzar, de enfrentarse a su pasado y decidir cómo seguir viviendo sin quedar atrapada en la sombra de una hermana que siempre había sido un obstáculo. Este capítulo lleva al espectador a una transición emocional importante. La traición de Greg y Melissa no solo marca el fin de su relación, sino también la apertura de una puerta hacia el pasado de Ana.
donde la lucha por su propia identidad y el perdón son temas clave que se desarrollarán en las próximas partes. Ana nunca olvidará el primer día que conoció a Melissa. Tenía apenas 8 años, una niña con los ojos brillantes de esperanza y un corazón lleno de amor. Esperando que la vida le trajera la felicidad que tanto anhelaba. Su madre, viuda desde que ella era un bebé, se había vuelto a casar con un hombre que ella ya consideraba su padre. Y todo parecía ir bien. Hasta que apareció Melissa. Melissa no era como las demás niñas de su edad. Desde el principio, algo en ella era diferente. Su mirada fría, su forma de hablar, su actitud altiva y despectiva. Para Ana, el hecho de que ahora tenía una hermana parecía ser un regalo del cielo. Pero pronto descubrió que Melissa no pensaba lo mismo. Ana siempre había soñado con tener una hermana con quien compartir secretos, risas y complicidad. Pero Melissa no tenía interés en ser una hermana. Desde el primer momento, comenzó a hacerle la vida imposible. Las burlas en la escuela fueron solo el comienzo. En casa, Melissa aprovechaba cada oportunidad para ridiculizar a Ana, para señalar sus debilidades, para señalar lo inferior que era a ella. Todo lo que Ana hacía, Melissa lo hacía peor. Siempre era más inteligente, más bonita, más popular. Nadie veía lo que Ana veía. A veces, Ana preguntaba a su madre por qué Melissa la trataba de esa manera. Pero las respuestas nunca eran claras. Su madre, con buenas intenciones, intentaba mediar. Pero Melissa siempre encontraba una forma de evadir la disciplina. La joven no tenía miedo de enfrentarse a la autoridad. Y Ana, por alguna razón, siempre quedaba atrapada entre la verdad y la culpa. Es tu hermana, tienes que soportarlo, le decían. Ana no entendía por qué. No entendía por qué, incluso cuando su madre la defendía. Melissa seguía siendo imparable. El dolor comenzó a acumularse. Pero Ana no sabía cómo desahogarse. Había veces en que se encerraba en su habitación, llorando en silencio, mientras fuera se escuchaban las risas de su hermana. A veces se preguntaba qué había hecho mal. ¿Era tan difícil ser querida por la persona que debería ser su aliada? Las cosas empeoraron cuando, a los 12 años, Melissa fue arrestada por robo. Había estado robando en tiendas con sus amigos. Y la situación llegó a un punto donde no había forma de negarlo. Fue entonces cuando los padres de Ana decidieron tomar una decisión drástica. Mandar a Melissa a un centro de rehabilitación para adolescentes problemáticos. Ana, que había soportado años de maltrato, no sabía qué pensar. ¿Era eso lo que necesitaba Melissa? ¿O era la única forma de que su madre y su padre pudieran poner un alto a su comportamiento? Es tu culpa que me haya mandado aquí, le dijo Melissa, con ojos llenos de rabia, cuando Ana fue a visitarla antes de su partida. Esas palabras perforaron el corazón de Ana como si fueran cuchillos. ¿Cómo podía ser su culpa? ¿Cómo podía Melissa echarle la culpa de algo que ella misma había provocado? Pero, a pesar de todo, Ana no podía dejar de sentir una punzada de dolor. A pesar de lo que Melissa le había hecho, Ana seguía siendo su hermana. Y aún sentía algo por ella. Cuando Melissa finalmente regresó, después de 2 años, parecía haber cambiado. Su actitud había suavizado. Su rostro ya no mostraba esa rabia juvenil. Y su comportamiento era más calmado. Fue entonces cuando Ana comenzó a pensar que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Después de todo, todos cometemos errores, ¿verdad? La gente cambia. Y tal vez esta era la oportunidad de sanar esa relación rota. Pero el tiempo pasó, y la cambio de Melissa parecía más superficial que real. Cuando Ana comenzó a salir con Greg, su vida, por fin, comenzó a estabilizarse. Melissa, al principio, se mostró distante, pero con el tiempo, comenzó a involucrarse en la vida de Ana, mostrándose amable, interesada en ella y en su relación. Greg, por su parte, también comenzó a ver un lado más positivo de Melissa. Y Ana se sintió aliviada al ver cómo las cosas parecían mejorar. Incluso comenzaron a pasar tiempo juntas, como una especie de hermandad reconstituida. Pero a pesar de todos esos intentos de reparación, el rencor seguía latente. Ana había perdonado a Melissa, pero no había olvidado. Sabía que, en el fondo, Melissa aún tenía ese lado oscuro, esa necesidad de demostrar su superioridad. Y aunque Melissa fingiera ser amable, Ana nunca pudo deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien.
¿Podría realmente confiar en ella después de todo lo que había hecho? Transición a la parte 3, la aceptación y la traición repetida. Ana ya no estaba segura de en qué momento había comenzado a confiar nuevamente en Melissa. Pero cuando Greg entró en su vida, la relación entre las dos hermanas se hizo más compleja. El amor de Greg se convirtió en el catalizador de un cambio que nadie había anticipado. ¿Cómo podría Ana saber que la persona en la que más confiaba sería la misma que le arrebataría lo que más amaba? La historia de Ana no era solo una historia de maltrato o abuso, sino también de crecimiento personal. Aunque había sufrido profundamente, Ana comenzó a entender que el perdón no siempre era una solución. En realidad, perdonar a alguien que te ha hecho daño es un proceso largo y doloroso. Y más aún cuando la traición llega de aquellos a quienes consideras familiares. Ana se enfrentaría a su mayor desafío. ¿Podría seguir confiando en las personas que más le habían herido? ¿O su dolor sería tan profundo que nunca podría perdonar? Esta parte profundiza en el dolor emocional y psicológico de Ana mientras explora el trauma del pasado y cómo esto influye en sus decisiones futuras. El conflicto interno de Ana entre la lealtad, el perdón y el resentimiento se vuelve cada vez más complejo, estableciendo la base para la siguiente fase de su vida. La traición que está a punto de sufrir. Los días después de la boda que nunca ocurrió fueron un torbellino de emociones para Ana. La traición aún pesaba sobre sus hombros como una losa. Y cada rincón de su casa, cada recuerdo, la hacía sentir la ausencia de lo que una vez había sido su vida. Pero con el tiempo, algo cambió en ella. La vida tenía que seguir. Y aunque su corazón estuviera quebrado, las responsabilidades seguían allí, esperando que Ana las asumiera. Fue en ese periodo de duelo que Melissa regresó a su vida. Como si el destino hubiera decidido ponerle a prueba. Después de años de ausencia, Melissa apareció en la puerta de Ana. Tímida y arrepentida, los años en el centro de rehabilitación parecían haberla transformado. O al menos eso era lo que ella intentaba mostrar. Con una disculpa temblorosa, Melissa se acercó a Ana con una mirada de vulnerabilidad que nunca antes había tenido. Sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que he cambiado. Ana, he pasado mucho tiempo reflexionando sobre lo que hice. Y me arrepiento profundamente, le dijo Melissa, con los ojos llenos de lágrimas, su voz quebrada por la emoción. Ana la miró en silencio, sopesando sus palabras, los recuerdos de su niñez, de la hostilidad constante de Melissa. Seguían vivos en su mente, pero había algo en la mirada de Melissa que la hizo dudar. ¿Podría realmente haber cambiado? La pregunta la martillaba constantemente en su mente, pero aún no encontraba una respuesta. Lo sé, Ana. Sé lo que piensas. Pero créeme, no fue fácil perderme, perderlo todo. Necesito tu ayuda. Quiero que volvamos a ser hermanas. Continuó Melissa, con un hilo de esperanza en su voz. Ana se quedó inmóvil, su mente luchando contra el tsunami de emociones que la invadían. ¿Cómo podría confiar de nuevo en alguien que le había arrebatado lo más valioso en su vida? ¿Cómo podía creer que Melissa realmente había cambiado? Pero, a pesar del odio acumulado durante años, algo dentro de ella aún sentía la necesidad de darle una oportunidad. Lo que sucedió después fue una lenta reconstrucción de lo que alguna vez fue su relación. Las conversaciones se hicieron más frecuentes, las sonrisas más naturales. Pero Ana no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Cada vez que veía a Melissa, había algo en su tono de voz, en la forma en que miraba a Greg, que la hacía sentir incómoda, como si la historia de su traición nunca se hubiera ido realmente. Aunque Ana intentaba ignorar esas señales, algo en su interior le decía que la mentira seguía siendo la misma. Fue en una tarde de verano, cuando Melissa se acercó más a Greg en una reunión familiar. Cuando Ana sintió un nudo en el estómago. No fue una interacción vulgar ni sospechosa. Pero el comportamiento de Melissa tenía una suavidad peligrosa. Una familiaridad que solo Ana podía reconocer. La manera en que Greg la miraba. Cómo respondía a sus bromas. Cómo se sentían tan cómodos juntos. Ana no pudo evitar sentir que algo estaba mal. Pero aún no podía ponerle nombre a su miedo. Una noche, después de la cena, Ana no pudo resistir más. Frente a frente con Melissa, le lanzó la pregunta que llevaba días rondando en su mente. ¿Por qué me haces esto? Melissa, ¿por qué te acercas a mí? ¿Solo para alejarte cuando menos lo espero? ¿Tienes algo que ver con Greg otra vez?
dijo Ana, sus palabras llenas de una furia que no podía ocultar más. Melissa la miró con sorpresa, pero también con una sombra de culpabilidad. El silencio que siguió fue pesado, lleno de un reconocimiento que ambas sabían que no podían negar. Fue el momento en que Ana vio la verdad en los ojos de su hermana. Una verdad tan amarga que casi la hace caer al suelo. Ana, no lo puedo negar. He estado con Greg, desde el principio, pero no fue lo que pensabas. Nunca quise que terminara así, confesó Melissa, su voz temblorosa pero llena de una sinceridad que Ana no había oído nunca. Ana se sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. Los años de amistad reconstruida. La promesa de una nueva relación. Todo se desmoronó ante sus ojos. Los recuerdos de su infancia. Las disculpas de Melissa. La reconstrucción de su vínculo. Todo se convirtió en una mentira. La traición nunca se había ido. Lo sabía todo el tiempo, murmuró Ana. Ahogada por el dolor, sus lágrimas comenzaron a caer sin control. La verdad que siempre había ignorado ahora estaba frente a ella. Y no podía evitar sentirse devastada. Transición hacia la parte 4, la caída de Melissa y Greg. Ana estaba rota, y el peso de la traición era casi insoportable. Pero a pesar de todo el sufrimiento, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. El dolor, por más profundo que fuera, ya no la definiría. Tenía que tomar el control de su vida, aunque eso significara perder para siempre a las personas que alguna vez consideró su familia. La siguiente fase de su viaje sería enfrentar las consecuencias de las decisiones de Melissa y Greg, y cómo el destino de ambos caería. Tal vez, ante el peso de sus propios errores, Ana no sabía lo que sucedería después, pero en su corazón ya había tomado una decisión. No dejaría que la traición fuera lo que la definiera. Este capítulo ahonda en las emociones complejas de Ana, que debe enfrentarse a su hermana nuevamente después de años de dolor. La traición repetida y la construcción de una confianza rota nos permiten ver cómo Ana empieza a madurar y a entender que la verdadera liberación solo llega cuando uno decide dejar ir lo que ya no le sirve. Esta es la transición a una fase de confrontación y transformación en la vida de Ana. Mientras las decisiones de Melissa y Greg se vuelven cada vez más claras. El sol se estaba poniendo, tiñendo de naranja el cielo y dejando un resplandor cálido en las calles tranquilas del vecindario. Ana se encontraba en su oficina, mirando a través de la ventana, pero sus pensamientos no podían dejar de regresar a la última conversación con Melissa. Aunque sentía que había perdido a su hermana de una manera que nunca podría recuperar. Algo más profundo la inquietaba. La caída de Melissa y Greg había comenzado. Y Ana sabía que no podría evitar lo que venía. Después de su confesión, Melissa se había alejado de inmediato, aparentemente avergonzada y derrotada. Pero Ana sabía que las consecuencias de sus actos se desatarían pronto. No fue mucho después cuando llegó la noticia que confirmaba lo que ya había presagiado. Greg había perdido su trabajo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su madre, la voz de siempre, suave pero cargada de preocupación. Ana, ¿has escuchado? Greg ha sido despedido. Al parecer, su empresa está en crisis y ya no puede mantenerse. Y Melissa, la voz de su madre titubeó antes de continuar. Melissa también ha dejado su trabajo. Ya no saben qué hacer. Están en una situación muy difícil. Ana cerró los ojos, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. Aunque le dolía ver a Greg, el hombre que había amado durante tanto tiempo, caer tan bajo, no podía evitar sentir que era el destino justo por lo que le había hecho. Pero más allá de eso, algo dentro de ella sabía que la caída de Melissa sería más dramática de lo que ella pensaba. La traición tenía su precio, y el destino no olvidaba a los culpables. Melissa, que siempre había sido tan audaz y confiada, parecía estar desmoronándose. Había pasado de ser la chica popular y manipuladora a convertirse en una mujer desesperada. Sin trabajo ni rumbo, cada vez que Ana la veía una sombra de la persona que fue. Pero no solo era Melissa la que sufría. Greg, aunque en su mente justificaba sus acciones, comenzaba a perder todo lo que una vez tuvo, su estatus, su trabajo, su dignidad. Las cosas empeoraron cuando, al cabo de unas semanas, Greg comenzó a beber. Se refugió en el alcohol, incapaz de enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Ana escuchó rumores que hablaban de él en los bares,
rodeado de amigos que solo lo llevaban más y más hacia el abismo. Era el mismo Greg que había conocido, pero ahora tan distinto. Un hombre quebrado que ya no tenía ni la fuerza para levantarse. Una tarde, cuando Ana iba caminando hacia su casa después de un largo día de trabajo. Lo vio. Greg estaba sentado en una esquina de un café, solo, mirando al vacío. Ana se detuvo por un momento, observando cómo la vida se le escapaba de entre los dedos. Decidió acercarse. Sabía que, aunque lo había dejado atrás, aún quedaba una parte de ella que se sentía responsable por él. Aún sentía un retazo de amor por el hombre que una vez creyó que sería su compañero para siempre. Greg. Ana pronunció su nombre con una voz que era un suspiro. Él levantó la vista, sorprendido de verla. Sus ojos estaban rojos, y su respiración era irregular. Ana, respondió él, y sus palabras se cortaron, como si estuviera luchando por encontrar una salida. Lo siento, sé que nada de lo que diga puede hacer que lo entiendas, pero estoy perdido. No sé qué hacer. Ana se sentó frente a él, observando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el vaso de alcohol. El olor a licor era fuerte, y Ana sentía una mezcla de compasión y desdén. Lo sé, Greg, pero no puedes seguir así, dijo ella, con calma. ¿Dónde está Melissa? Greg la miró, pero no dijo nada. El silencio se instaló entre ellos. Pesado, porque ambos sabían que la respuesta no venía de las palabras. Sabían que Melissa ya no estaba ahí para salvarlo. Ella misma se estaba hundiendo, sin fuerzas para levantarlo. Los dos se habían dejado llevar por la emoción, por la pasión y por la traición. Ahora, al mirarse, ambos se daban cuenta de que el amor no podía salvarlos. No después de todo lo que había pasado. Ana se levantó y lo miró por última vez. No podía ayudarlo, no podía seguir creyendo en un amor que ya se había evaporado. Ella misma tenía que sanarse primero. Adiós, Greg, fue todo lo que dijo antes de girarse y alejarse. Mientras Ana caminaba, su corazón se sentía más ligero, como si una pesada carga se hubiera soltado de sus hombros. Sabía que ya no tenía que cargar con las ruinas de su pasado. Melissa y Greg ya no eran su responsabilidad. Sin embargo, aunque había tomado esa decisión, algo dentro de ella aún se retorcía. La culpabilidad de verlos caer. ¿Era eso lo que merecían? ¿Era esto el final que su amor había tenido que sufrir? Transición hacia la parte 5, la decisión final y el renacer. El tiempo pasaba, y Ana comenzó a reconstruir su vida. Pero aún quedaba una última lección que aprender. Una lección que solo se obtiene cuando se enfrenta a la verdad de uno mismo. ¿Cómo seguir adelante cuando todo lo que has conocido se ha desmoronado? ¿Cómo encontrar la fuerza para avanzar sin mirar atrás? En la próxima fase de su viaje, Ana descubrirá que la verdadera batalla no es contra los demás, sino contra el dolor que ella misma se ha negado a enfrentar. El renacimiento de Ana está por comenzar. Esta parte de la historia desarrolla el colapso emocional de Melissa y Greg después de la traición, mostrándolos completamente derrotados por sus propias decisiones. La interacción de Ana con Greg sirve como un punto de inflexión para su personaje, donde finalmente se da cuenta de que tiene que cortar los lazos con el pasado y seguir adelante. El conflicto interno de Ana se profundiza mientras se enfrenta a la difícil decisión de liberarse del dolor y del rencor. El reloj avanzaba con una calma inquietante. Ana se encontraba en su oficina, rodeada por papeles y documentos, pero su mente no podía centrarse en el trabajo. La luz tenue del atardecer entraba por la ventana, tiñendo de dorado la habitación, mientras ella miraba las calles vacías de la ciudad. Su vida había cambiado por completo. Había enfrentado la traición de quienes más quería. Había llorado, había luchado con sus propios demonios. Pero, al final, todo eso ya era parte del pasado. Con cada día que pasaba, Ana sentía que las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar. El dolor seguía estando allí, a veces más fuerte que nunca, como una cicatriz que se negaba a sanar. Pero también había algo más, la determinación de seguir adelante. Había llegado a un punto en el que ya no podía vivir entre las sombras del pasado. Había sido traicionada, pero también había sido fuerte. Y esa fuerza, aunque nacida de la desesperación, ahora la empujaba hacia adelante. Un día, mientras caminaba por el pasillo de la empresa familiar, Ana sintió una sensación extraña en el pecho, un nudo en la garganta. Era el momento. Había esperado este momento toda su vida.
el momento en que tomaba las riendas de su futuro. Sin mirar atrás, su padre, a pesar de su amor por ella, nunca había podido dejar de verla como su pequeña niña. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, Ana sabía que ya era tiempo de dejar de ser la hija pequeña y convertirse en la líder que estaba destinada a ser. Ana, hija, lo has hecho increíble, estoy tan orgulloso de ti, dijo su padre, su voz temblorosa, mientras le entregaba las llaves de la empresa. Pero en su mirada, Ana notó algo que no esperaba: miedo. No miedo por ella, sino miedo por lo que significaba este cambio. Estaba claro que su padre sentía que su hija se alejaba de la imagen que había tenido de ella toda su vida. Ana miró las llaves en su mano. Las giró suavemente y luego, sin pensarlo mucho, las puso sobre la mesa. Papá, ya es tiempo. Tiempo de que yo tome este lugar. Ya no soy tu niña. Y sé que no lo querías. Pero yo soy quien tiene que continuar ahora. Sus palabras eran firmes, sin vacilaciones, era un paso hacia su futuro. Un paso hacia el renacimiento que tanto necesitaba. Al día siguiente, Ana se levantó temprano, el sol aún no había salido, y la ciudad estaba envuelta en un silencio profundo. Miró al frente, hacia el edificio que representaba no solo el legado de su familia, sino también el suyo propio. Con determinación, se dirigió a su oficina, donde la esperaban varios informes cruciales. Sabía que esa era la oportunidad para demostrar que, a pesar de las traiciones, había aprendido a levantarse. El primer día de trabajo como CEO fue todo un desafío. Las tensiones eran palpables, todos los ojos estaban sobre ella, esperando que cometiera algún error, esperando que no estuviera a la altura. Pero Ana no iba a permitir que sus inseguridades la definieran. Todo lo que había vivido la había fortalecido. A medida que tomaba decisiones, que respondía a correos electrónicos y se reunía con los empleados, una nueva Ana comenzaba a surgir. Una mujer madura que había aprendido que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. El dolor, la traición, todo lo que había vivido, la había preparado para este momento. Mientras caminaba por los pasillos del edificio, se encontró con varias caras conocidas, algunas de ellas de gente que había sido parte de su vida y que sabía lo que había pasado con Greg y Melissa. Algunas miradas de simpatía, otras de indiferencia. Pero lo que más le llamó la atención fue la indiferencia de Melissa. Unos días después de su primer día, Melissa la visitó en la oficina. Entró sin avisar, con una sonrisa tensa y un aire de quien sabe que su presencia no es bien recibida. El tiempo había hecho que su rostro se viera envejecido, más cansado de lo que Ana recordaba, aunque en su voz intentaba sonar conciliadora. Sus ojos reflejaban el resentimiento y la frustración de quien ya no tiene nada que perder. Ana, me enteré de que ahora eres la nueva CEO, dijo Melissa, cruzándose de brazos, sin mostrar ninguna emoción. Debe ser difícil, ¿no?, añadió, como si su actitud tuviera alguna relevancia. Ana la miró fijamente, sabiendo exactamente lo que estaba intentando hacer. Quería que ella reaccionara, quería que se sintiera culpable, que la duda se apoderara de su mente. Pero Ana ya no estaba dispuesta a ceder a los juegos de Melissa. Melissa, este lugar ya no te pertenece. Y nunca lo hará. Lo que me hiciste, lo que me arrebataron, no lo voy a olvidar. Pero tampoco lo voy a cargar más. La empresa, la vida, todo lo que soy, ya no depende de ti. La voz de Ana fue firme, sin vacilación, como si finalmente hubiera encontrado su verdadero ser. Melissa intentó replicar, pero el daño ya estaba hecho. Ana no podía y no iba a dejar que su hermana, su antigua amiga, jugara más con su vida. La guerra por el control de su futuro ya estaba ganada. Transición hacia la parte 6, el renacer completo. En ese momento, Ana entendió algo crucial. Su verdadero poder no venía de lo que había logrado o de las personas a su alrededor, sino de su capacidad de sanar, de reinventarse, de no dejar que las traiciones del pasado definieran su futuro. Estaba lista para lo que viniera. Este era su renacer. El dolor ya no la consumiría. En la siguiente fase de su vida, Ana enfrentará desafíos aún mayores, pero ahora lo hará con una convicción inquebrantable. Su viaje no había terminado, sino que acababa de comenzar. ¿Será capaz de alcanzar la paz definitiva? ¿O el fantasma del pasado seguirá persiguiéndola? En este capítulo, Ana finalmente se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones.
mientras empieza a asumir su rol como líder de la familia y de la empresa. Su proceso de sanación y su renacimiento como persona se entrelazan con la confrontación final con Melissa, quien sigue siendo una sombra de la traición. El tema central de este capítulo es la evolución personal y el crecimiento interno de Anna, que finalmente encuentra la fuerza para seguir adelante, dejando atrás el rencor y tomando control de su destino. El tiempo había pasado, pero para Anna, las cicatrices del pasado seguían presentes. Aunque más suaves, más llevaderas, había reconstruido su vida de una manera que ni ella misma había imaginado. Pero todavía sentía que algo faltaba. El vacío que había dejado la traición de Melissa y Greg seguía latente. Aunque Anna había aprendido a seguir adelante, ahora, con su nuevo rol de CEO de la empresa familiar, la presión era inmensa. Pero también lo era el desafío personal de enfrentarse a sus miedos más profundos. El miedo a no ser suficiente. El miedo a repetir los mismos errores. Esa mañana, Anna se despertó antes de lo habitual. El sol aún no asomaba. Pero ella ya estaba en pie. Observando la ciudad desde su ventana. Pensó en todo lo que había logrado. Cómo había tomado el control de la empresa. Cómo había reconstruido su vida después de las traiciones. Y cómo, finalmente, había logrado perdonarse a sí misma. Pero sabía que el verdadero renacer no venía de las victorias profesionales. El renacer de Anna venía de un lugar mucho más profundo. Venía de la capacidad de sanar sus heridas emocionales y de encontrar paz con su pasado. Cuando llegó a la oficina, se encontró con una sorpresa. Una carta de Greg. Había estado evitando cualquier contacto con él. Pero no pudo evitar sentir un nudo en el estómago al ver su nombre escrito en el sobre. Anna había creído que había cerrado esa puerta para siempre, que Greg y todo lo que representaba ya no tenían cabida en su vida. Pero la carta era una invitación a enfrentarse a una última verdad. Abrió el sobre con manos temblorosas. Greg le pedía perdón, un perdón lleno de arrepentimiento, pero también de desesperación. Le contaba sobre su lucha con el alcohol, su caída profesional y cómo, después de todo lo sucedido, se había dado cuenta de que había perdido todo lo que realmente importaba. En su carta, Greg reconocía su error más grande, la traición a Anna. Anna respiró hondo, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza al leer esas palabras. ¿Era esto lo que realmente quería? Un cierre, una disculpa vacía que llegaba demasiado tarde. ¿Podría perdonarlo? La respuesta llegó de manera inesperada. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa, se encontró con Luis, uno de los empleados más antiguos y cercanos a su familia. Él le había sido leal desde que Anna empezó a tomar decisiones importantes en la empresa. Anna, sé que estás pasando por mucho. Todos te estamos mirando, te estamos apoyando, pero, ¿sabes qué? El verdadero poder que tienes es el que vienes encontrando dentro de ti misma. Ya no se trata de lo que Greg o Melissa hicieron, o de lo que te hicieron a ti. Se trata de lo que tú decides hacer ahora. Luis le dijo, con una calma que Anna no podía ignorar. Sus palabras resonaron profundamente en Anna. El poder no venía de lo que otros habían hecho o dejado de hacer, sino de lo que ella elegía hacer en ese momento. El verdadero renacer venía de la decisión de no dejar que las traiciones y los errores de los demás definieran su vida. Esa noche, Anna se sentó frente al espejo, mirando su reflejo. Ya no era la misma persona que había sufrido por Greg y Melissa. Había cambiado, el dolor ya no la controlaba, aunque las cicatrices seguían ahí. Pero ahora eran parte de su historia, no lo que la definía. Anna entendió que su verdadero poder radicaba en su capacidad para seguir adelante, no en el pasado que intentaba retener. Al día siguiente, Anna tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No respondió a la carta de Greg. No lo necesitaba. En lugar de buscar respuestas en los demás, Anna decidió que se enfrentaría a su futuro con la cabeza en alto, sabiendo que su vida no se definiría por los errores de los demás. En ese momento, su renacer no era solo profesional, sino también personal. El renacer de Anna se consolidó en su capacidad para tomar las riendas de su vida. Sin importar el dolor, sin importar las traiciones, decidió invitar a sus padres a una cena en la empresa, para mostrarles que ya no era la niña que necesitaba su aprobación. Era la mujer fuerte y decidida que había creado su propio destino. Esa noche, la familia de Anna la observó con admiración.
No se trataba solo de la empresa que había logrado salvar y hacer crecer, sino de la mujer que había logrado transformarse. Ana ya no temía al futuro. Ya no temía las sombras del pasado. Ella era libre. Transición hacia el futuro. La historia de Ana no terminaba aquí. Su camino seguía. Pero ya no estaba marcada por la traición o el dolor. Ahora era dueña de su vida. Y el futuro era un lienzo en blanco. Ana sabía que las batallas no habían terminado. Pero también sabía que ya estaba preparada para enfrentarlas. El renacer completo de Ana no solo era un cambio de circunstancias, sino una transformación interna, el viaje de la sanación, de la liberación de las cargas emocionales. Había comenzado, y mientras miraba al futuro, Ana entendía que no importaba cuántas veces hubiera caído, porque siempre se levantó. Este capítulo profundiza en el proceso final de transformación de Ana. Aquí, ella no solo enfrenta las consecuencias de las traiciones, sino que también se reconcilia con su propio dolor y aprende a renacer. El mensaje central de esta fase es la capacidad de seguir adelante, de sanar y de encontrar el verdadero poder dentro de uno mismo. A pesar de las adversidades y los traumas del pasado. Escena de Ana sentada en una silla, en un espacio tranquilo, mirando por la ventana. Ella respira profundamente y comienza a hablar a la audiencia. Hola a todos, soy Ana. Tal vez han estado siguiendo mi historia desde el principio. Y quiero tomarme un momento para compartir mis verdaderos sentimientos después de todo lo que ha pasado. No pensé que alguna vez podría estar aquí y decir que he superado por completo todos esos años de dolor. Esos miedos y las heridas que tuve que enfrentar. Pero, de alguna manera, ese viaje me ha enseñado que el dolor no es lo último con lo que tienes que vivir. La vida sigue, y he aprendido a no dejar que el pasado me defina. Sí, fui traicionada, perdí a las personas en las que más confiaba. Pero esas heridas también me enseñaron una lección importante. La verdadera fuerza no viene de no ser herido, sino de cómo nos levantamos después de cada caída. Todo lo que viví me ha preparado para ser la persona que soy hoy. Una persona fuerte, que ya no teme enfrentar el futuro. Y espero que, a través de mi historia, ustedes también puedan encontrar esa fuerza en ustedes mismos. Pero, más importante aún, quiero darles las gracias de todo corazón a cada uno de ustedes. Los que han estado conmigo en este viaje. Gracias por seguirme, por acompañarme desde esos momentos difíciles hasta estos de renacimiento. Si mi historia les ha inspirado de alguna manera, si sienten que no están solos en este camino, no olviden darle like, compartir y suscribirse a este canal. Sus apoyos y sus compartidos son la gran motivación para que pueda seguir compartiendo más historias significativas, más lecciones de vida y muchos más videos interesantes. Y no olviden dejar sus comentarios. Me encantaría conocer sus opiniones, sus sentimientos y sus historias. Cada comentario es una conexión, un compartir que valoro profundamente. Una vez más, muchas gracias. Recuerden siempre que no importa lo que enfrenten, ustedes también pueden salir adelante. Yo creo en eso, y creo en ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias y los quiero mucho. Este final no solo permite que Ana comparta sus sentimientos, sino que también da la oportunidad de conectar con la audiencia y motivarlos a participar activamente en la comunidad del canal. Lo que puede ayudar a que el canal crezca aún más.